Les voy a decir 3 palabras. Ok, entonces estamos viendo el material de Restaurando la Libertad. El versículo base es Proverbios 16:22, que dice, ¿entendimiento de qué? Entendimiento de las estrategias del diablo y la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Ya había yo explicado que cuando entendemos la palabra, entonces podemos obedecerla, pero el otro elemento que va a mostrarnos este material es que tienes que entender cuáles son las estrategias del enemigo. El enemigo tiene estrategias, el diablo tiene estrategias. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante conocer las estrategias del enemigo? Claro, claro. O sea, no podemos ser eh, eh, inocentes en pensar que nos podemos dar el lujo de no conocer la estrategia de nuestro enemigo, porque ¿qué es lo que quiere hacer nuestro enemigo? 3 cosas: robarnos, matarnos y destruirnos. Di junto conmigo: Satanás quiere robarme, matarme y destruirme. Entonces, fíjense cómo a veces nosotros somos tan ingenuos que nos damos el lujo de desconocer que el enemigo tiene una misión muy clara: matarme, robarme y destruirme. Si tú supieras que tu vecino quiere robarte, matarte, destruirte, ¿estarías muy tranquilo? No, ¿verdad? Estarás pensando, a ver, ¿cómo me pongo pilas? Porque este desgraciado no se meta a la casa y no me robe, o no le haga daño a mi familia, o no me haga la vida imposible. Pero entonces, lo haríamos por el vecino, pero no lo hacemos por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y que tiene una misión específica de robarnos, matarnos y destruirnos. Entonces, manantial de vida es ¿el qué? A quien lo posee. Es decir, cuando logras ver y entender la realidad del mundo como Dios la diseñó y como es en realidad. Entonces, fíjense, teme o reverencia al Señor, dice Proverbios 3, 7 y 8. Teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Fíjate, si tú estás enfermo de algo, tú necesitas medicina, ¿verdad? Si tú tienes dolor, necesitas alivio. Esa es la segunda parte del versículo. Medicina y alivio. Pero ¿cuál es la receta que Dios da en la primera parte del versículo? Son 2 cosas: temor y reverencia. Temor y obediencia, más bien. Temor y obediencia. Entonces dice, si tú logras temer a Dios, tener reverencia a Dios, reverencia a su palabra, y te apartas del mal, obedeces. Si tú entiendes eso, que yo debo de temer a Dios y debo apartarme del mal, dice Dios, yo te voy a mandar medicina para tu cuerpo y te voy a mandar alivio para tus huesos. Ahora vamos viendo más adelante, por eso dice Proverbios 3, 7 y 8, honra al Señor y apártate del mal. Bueno, perdón, es el mismo versículo, nada más otra versión. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Entonces, sin entrar en detalles, pero díganme, ¿quiénes de nosotros necesitamos sanidad? A ver, levánteme su manita. ¿Quién de nosotros necesitamos sanidad? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Entonces, la idea de estas 8 semanas es que tú empieces a experimentar sanidad en la medida que tú aprendes el temor de Dios y la obediencia como herramientas para obtener esa sanidad. Y que nadie te diga otra vez, no, pues, no sé si les ha pasado, no, pues usted tiene que tomar esta pastillita toda su vida. ¿Les han dicho alguna vez eso? Y no sabemos si eso le va a ayudar. O tomes esta pastillita para su dolor de cabeza, nada más que le puede dar un infarto, le puede un coágulo en el cerebro si se la toma, porque son las contraindicaciones. Pero nada más es para que se le quite el dolor de cabeza, ¿no? O sea, se han visto, ¿no? Las contraindicaciones de las medicinas. Pero bueno, entonces, ahora, ¿de qué tenemos que tener? Tenemos que tener discernimiento y tenemos que entender la realidad del pecado. Ahora, esta realidad del pecado es fascinante porque a medida que aprendes a entender el pecado, verás
que descubrir el pecado te va a dar la respuesta a tus problemas. Cuando tú logres entender la verdadera naturaleza del pecado y lo que el pecado le hace a tu vida, vas a encontrar respuestas. Porque hasta ahorita estoy seguro que no has encontrado respuestas porque no has identificado esas cosas como pecado. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido un coche con alguna falla, pero cuando llegas al mecánico, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el problema? Cuando eso sucede, ¿cuál es el problema? Que el mecánico tiene que, ¿qué? Ir más a profundidad, checar. ¿Qué tiene que encontrar? La falla. Pero si tú dices, no, es que la falla está ahí, llegas y la falla no está, pues entonces es un problema, porque entonces el mecánico no es adivino para arreglarte algo que no sabe que existe. Y lo mismo pasa con el pecado. Ahí está causando daño, está causando problemas, pero no sabemos que está ahí. Lo hemos normalizado tanto en nuestras vidas, hemos vivido con eso tanto tiempo que pues es normal, ha estado ahí siempre. Y entonces el no entenderlo nos causa problemas y por eso, como en el mismo ejemplo, ¿cuál es la manera de arreglar el problema? ¿Cómo se puede encontrar el problema? ¿Cómo se puede solucionar el problema, perdón? Encontrando la falla. Entonces, estas próximas 8 semanas vamos a buscar las fallas. Dice, encontrar el pecado muchas veces nos muestra nuestro problema, porque cuando lo descubrimos, ¿qué podemos hacer? Corregirlo. Ahora, cuando descubrimos el pecado, lo usamos como una lección. Porque no descubrimos el pecado para traer condenación. Eso es súper importante. La idea de esta jornada de descubrimiento es decir, no sabía, ahora ya sé, ahora ya aprendí. Pero no se trata de decir, eres tan. O sea, no se trata de acusarte, ni de condenarte, ni de decirte qué malo eres. ¿Sí me entiendes? Ese no es el enfoque. Si eso sucede en tu vida, entonces hay un problema, porque Satanás está metiéndose en lo que no le importa. Porque la idea de descubrir el pecado no es traer condenación a tu vida, sino traer, ¿qué dijimos? Manantial de vida es el que tiene ¿qué? Entendimiento. Lo que queremos traer es que tengas entendimiento, que digas, por eso me duele el estómago, porque pues a mí me encanta comer salsa picante y entonces como toda la vida he comido salsa picante, pues tengo gastritis. ¿Sí? Pero como toda la vida he comido salsa picante, entonces pues yo pensé que eso era normal. Y entonces cuando tienes entendimiento de que la salsa picante te está causando un problema, ¿qué tienes que hacer? ¿Sentirte mal por todo lo que lo hiciste? No, simplemente aprender y decir, bueno, pues tengo que moderarlo a lo mejor de vez en cuando, no en todas las comidas, que por cierto es lo que me está pasando a mí. Mi esposo hizo una salsa picante buenísima, y entonces le he estado dando durísimo a la salsa picante todos los días, hasta que mi estómago dijo, oye, no manches, ya bájale. Y entonces pues ya tuve que bajarle, ¿verdad? Pero se trata de eso, de aprender. Ahora, vamos al manual en la página 62. Quien tiene su manual, nada más quiero leerles algo rapidísimo en el manual en la página 62. Ayúdame, tú que lo tienes por ahí. Sí, es la última, es la penúltima página. La penúltima página. Mira, en la página 62 está el testimonio del autor del libro, ¿no? Bueno, lo voy a leer rapidísimo mejor aquí. En febrero del 97 tuve un accidente que me ocasionó muchos meses de agonía para comprender lo que me había sucedido. 3 discos de mi cuello se habían fracturado. Mi brazo y hombro derecho se habían atrofiado al punto de quedar casi inutilizado. Los doctores me
pronosticaron que no volvería a recuperar la fuerza ni la utilidad de mi brazo. En enero del 98, después de que los doctores identificaron la falla, me sometí a una cirugía para reparar 4 vértebras del cuello. Después de la cirugía, los calambres tan fuertes dejaron de molestarme, pero me encontré con que casi todo lo que tocaba o comía me causaba dolor. Las puntas de mis dedos, de las manos y los pies se entumían y este adormecimiento era progresivo hasta llegar a mis piernas y brazos. O sea, estaba de la patada. La clínica Mayo lo diagnosticó como pequeña fibroneuropatía y dijeron que lo adormecido progresaría hasta alcanzar algún órgano vital, lo que causaría mi muerte. O sea, justo entonces fue cuando comencé con alergias hacia casi toda la comida y ropa. Mi hermana había sido sanada de cáncer. Fíjate, mi hermana había sido sanada de cáncer y me envió las cintas de un seminario al que asistió cuya enseñanza era sobre la conexión que existe entre el pecado y la enfermedad. Cómo verdaderamente comencé a perdonar a otros, fui sanado. Crecí en un hogar cristiano, me gradué de un colegio cristiano, maestro titulado en psicología, pero nunca entendí que yo tenía falta de perdón y amargura en mi vida. Cristiano de toda la vida, pero nunca entendió cómo se manifestaba la amargura en su corazón por la falta de perdón. Dice, por la gracia de Dios, su Espíritu Santo me convenció que estaba preso. Y ahí esa es la clave. Yo no vengo a convencerte de nada. ¿Quién es el único que te puede convencer? El Espíritu Santo. Él es el único que te puede decir, aquí hay amargura, aquí hay falta de perdón, aquí hay algo que esté estorbando en tu vida. Dice, empecé aprendiendo que todos mis achaques eran consecuencia de los pecados en mi vida. En mi resentimiento y falta de perdón, mi cuerpo había producido demasiada adrenalina y cortisol, lo que debilitó a mi sistema inmunológico, permitiendo las alergias que prácticamente me estaban llevando a la muerte, al punto de que los doctores pensaron que efectivamente en pocos años moriría. Después de haber perdonado a otros y perdonarme a mí mismo, eso vamos a ver eso también a detalle, porque a veces somos buenos para perdonar al de enfrente, pero no somos buenos para perdonarnos a nosotros mismos. Dios sanó el daño ocasionado en mi nervio. Mi salud había sido restaurada. Cuando la gente vio los cambios dramáticos en mi vida, empezaron a preguntarme lo que había pasado. Yo empecé contando mi historia, compartiendo lo que Dios había hecho en mi vida, y esto condujo a fundar ministerios de Wellspring, y así es como mucha gente ha aprendido a aplicar los principios bíblicos del perdón en sus propias vidas. Entonces, este es el autor del libro, y esto fue hace en el 97. ¿No? Yo conocí el material hace como unos 10 años y mi maestra, ella tenía fibromalgia. Mi maestra de este tema tenía fibromalgia severa, unos dolores horribles en su cuerpo, una debilidad en su piel terrible. Le dijeron los doctores que estaba desahuciada y, y viajó a Alaska a tomar el seminario que yo tomé en Guadalajara cuando ella lo trajo, porque ella se capacitó, sanó de fibromalgia aplicando estos principios, y en Guadalajara ella se convirtió en la coordinadora del programa y ella trajo el seminario para nosotros. Entonces, te digo esos testimonios porque es increíble cuando tenemos entendimiento lo que Dios puede hacer. ¿Alex? Sí, yo quisiera corroborar lo que tú dices, que eso es muy cierto, porque incluso en medicina está comprobado que las emociones del ser humano afectan diferentes áreas del cuerpo. Por ejemplo, la ira, la persona que ira la ira, eso le afecta el corazón, la depresión que afecta el hígado, la ansiedad que afecta los riñones, el páncreas, y la falta de perdón, ese resentimiento en sí, como emoción que afecta lo que es el estrés y el cortisol. Eso está comprobado en medicina. Y es muy común que cuando vas al doctor te digan,
a todo le echan la culpa ¿a qué? Al estrés. No es que usted esté estresado, pero ¿qué? Pero ¿a poco no les ha pasado que llega un momento donde dice, a ver, pero pues ni modo que me ponga en una caja negra así para que nada me estrese? Estar adentro de esa caja me va a estresar, ¿no? Porque la realidad es que no, aún la ciencia no sabe por qué el cuerpo reacciona como reacciona, porque la ciencia no tiene ¿qué? Entendimiento. Entendimiento. La ciencia está limitada a la reacción del cuerpo. Entonces, el doctor te va a dar una medicina para ese cortisol elevado, pero no va a ir a la raíz de qué está elevando el cortisol. Y precisamente en esas 8 semanas queremos ayudarte a que el Espíritu Santo te muestre a ti en qué áreas de tu vida tú necesitas tener, ¿qué? Entendimiento. Va a ser la palabra del seminario. Y por eso aquí hay una pregunta. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué enfermedad tienes todavía? ¿Qué situación necesitas arreglar en tu vida? Y sabes, no solamente por ti, sino también por tus hijos. Eh, eh, bueno, vamos a ir más adelante. En este seminario verás que por identificar el pecado en tu vida, se te revelará la respuesta, ¿para qué? Para muchos de tus problemas. Pero tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual. Muchos están conscientes de esta guerra y de la batalla por nuestras almas, pero otros son ignorantes de las mañas de Satanás, dice 2 de Corintios 2:11. Entonces, lo que no queremos es ser ignorantes de esas mañas. Por eso que dice Oseas 4:6, Alex. ¿Eh? 2 de Corintios 2:11. Alex, ¿qué dice aquí en la pantalla? Oseas 4:6. Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Entonces, otra vez, ya lo vimos aquí con el pastor Chris hace 2 semanas, el desconocer los principios nos trae condenación y opresión y no estamos, es decir, la ignorancia no nos excluye. ¿Sí? Que tú no sepas que las leyes de Canadá son X o Z no te excluye de la consecuencia de romperlas. Y lo mismo sucede en el ambiente espiritual. Por eso aquí hay una pregunta fundamental. ¿Quién realmente es mi enemigo? ¿Quién es tu enemigo? Yo sé que esto tú ya lo sabes, pero necesitamos entenderlo a otro nivel. Camila, ayúdanos por aquí. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, esposo, esposa, suegro, suegra, no contra gobernadores, malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares. Así es. Entonces, tener carne y hueso descalifica a una persona de ser nuestro enemigo. ¿Sí? O sea, normalmente tenemos la bronca con el esposo, con la esposa, con el vecino, pero aquí lo que estamos diciendo es que el enemigo no está ahí. Nuestro verdadero enemigo pertenece a un mundo invisible, invisible al ojo humano, lo cual le da ventaja en la batalla contra nosotros. Pero el hecho que lo ignores o que lo quieras ignorar no lo desaparece. Ay, no, no me hable del diablo, pastor, me da miedo. Bueno, pues el que no hablemos de eso no lo desaparece. Sigue siendo real. Necesitamos entender cómo funciona el mundo espiritual y esto es importante. Por utilizar a personas con carne y hueso para herirnos erróneamente, llegamos a la conclusión que ellos son nuestro enemigo. ¿Sí queda claro eso? O sea, ¿a quién va a usar Satanás para dañarte? A alguien de carne y hueso. Pero la realidad es que esa persona que te dañó, sea tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu vecino, quien sea, realmente nuestro enemigo, porque nuestro enemigo es Satanás y sus demonios y no otras personas, y mucho menos Dios. Y mucho menos Dios. Ahora, para ganar una guerra, un comandante militar primeramente necesita tener una idea clara del carácter, las tendencias y las estrategias de su enemigo, informándose bien sobre sus fortalezas y debilidades. Ahorita que están en guerra Irán y los Estados Unidos, ¿no crees que se están checando en todo? Pues claro, ¿verdad? Están viendo sus debilidades, están viendo cómo
cómo aprender de lo que hace el otro para poder ser estratégicos. Así que vamos a estudiar las estrategias principales que Satanás usa para atacarnos y cómo combatir los engaños de él y tener victoria en esta guerra. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que se pelea esta batalla? Bueno, hay algunas cosas que hay que entender. Número uno es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el espíritu es conciencia e intuición, la cual nos permite percibir las cosas espirituales. ¿Sí? Vamos a entender esa parte. El espíritu es nuestra conciencia, nuestra intuición. Por eso, cuando vimos el material de Escuchando a Dios, hablábamos de que Dios nos hablaba de acá adentro, ¿verdad? Y que a veces es esa voz interior. Y a veces cuando haces algo que está mal, hay algo que acá adentro te dice que no está bien, ¿no? Es la voz de la conciencia que habla en tu espíritu. Pero el alma tiene que ver con tu intelecto, tu mente, tus emociones, tu memoria y tu voluntad. Y estas se conectan, el espíritu y el alma. Entonces, en el alma están los pensamientos, están las emociones, está la memoria, está la voluntad en el alma. Y el tercer elemento es nuestro cuerpo físico como el edificio en el cual mora nuestra alma y nuestro espíritu mientras estamos en este mundo material. Ahora, lo bonito es que somos seres tripartitos. Los tres elementos están integrados como uno solo y un día que este cuerpo material, dice Pablo, desaparezca y se desintegre, hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que Dios nos va a dar ¿qué? ¿Entendimiento? No. Un cuerpo resucitado. Un cuerpo resucitado. Acuérdense que Cristo fue las primicias de la resurrección. Es decir, cuando Cristo muere y resucita, ¿en qué resucita? ¿En el espíritu es un fantasma? No, ¿resucita qué? Resucita en el cuerpo, pero es un cuerpo nuevo, es un cuerpo resucitado, es un cuerpo con características celestiales, pero es un cuerpo. Y entonces lo precioso es que a nosotros se nos promete que cuando este cuerpo se desbarate, Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo resucitado, ¿no? Pero esta guerra espiritual que estamos peleando, ¿dónde se va a pelear? En nuestra mente, nuestra alma. En el alma se va a pelear esta batalla. Ahí es donde va, en la mente, en las emociones, en la voluntad. Ahí va a estar la guerra, ¿sí? En nuestro interior. Y por eso es importante entender que hay dos reinos. El reino de Dios, donde está eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viviendo en la eternidad como una comunidad de amor. Pero por otro lado tenemos el reino de Satanás, con sus autoridades, poderes, principados y demonios. Y las dos son, los dos reinos están en una guerra constante. Si escoges estar, el reino de Dios, para estar en el reino de Dios, tienes que escoger estar con Él en ese lado. Porque no escoger es decidir estar en el lado contrario. ¿Sí? O sea, hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero tú tienes que elegir estar en el reino de Dios, porque no elegir te deja por default del lado contrario. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué creen que sea así? ¿Por qué no elegir te deja en default del lado contrario? Sí, correcto, pero explícanoslo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Aquí entra, digo yo, entra la parte donde la palabra dice, es mejor que no me hubieras conocido.
¿Por qué? ¿Que se lo Yes. está Sí, sí. preguntando o afirmando? No, le estoy preguntando. Porque, ¿qué pasaría en las personas que no es conversa y no conoce algo? Pues está del lado equivocado. Está del lado. Está del lado equivocado. O sea, hay algo que, y es conforme vamos a ir entendiendo la dimensión del pecado. Recuerden que la Biblia es muy específica en cuanto a quién es bueno. Cuando el joven rico le dice a Jesús, maestro bueno, maestro, ¿y qué le dice Jesús? Bueno, bueno solo uno. ¿Y quién es ese uno que es bueno? Dios. Entonces, la realidad es que por más que le hagamos, no somos buenos. Porque todos hemos mentido, todos hemos codiciado, todos hemos guardado rencor, todos hemos tenido pensamientos inadecuados. Todos. Todos. Por eso la Biblia dice, no hay bueno ni uno solo. No hay nadie que haga lo bueno. Entonces, precisamente por eso es que se necesita un Salvador. Sí, si fuésemos buenos, pues no ocuparíamos un Salvador, porque somos buenos. Y por eso las religiones tratan de venderte la idea de que la salvación es una cuestión de obras. Es decir, todas las religiones te van a decir, para que tú llegues al cielo tienes que ser ¿qué? Bueno, tienes que hacer buenas obras. Por ejemplo, los musulmanes tienen esta idea de que las cosas buenas están en una balanza y las cosas malas están del otro lado, y entonces que ellos deben de hacer más cosas buenas para que la balanza se incline del lado bueno, y el día que lleguen delante de Alá, Alá pese lo bueno y lo malo y diga, bueno, pues si fuiste más bueno que malo, pásale. Pero ellos nunca saben y tienen una angustia de que no saben realmente que si van a salir pesados de bien o de mal. Ahora, otras religiones podrían decir, no, para que tú alcances el cielo, tienes que bautizarte, tienes que venir a misa, tienes que portarte bien, tienes que amar a la suegra, tienes que todo. Pero entonces la realidad es que el evangelio consiste en que el cielo es un regalo ¿de qué? De Dios, es de gracia. Es un regalo de Dios. ¿Qué necesitas para obtenerlo? Aceptarlo, recibirlo por fe, porque es un regalo gratuito. Por eso la salvación es por gracia y se recibe a través de la fe. Y dice Romanos, para que nadie diga que porque yo soy muy bueno, muy santo, muy quién sabe qué, porque dice Dios, mira, no puede, o sea, nadie puede. Es solamente por gracia, por fe y porque el precio que hay que pagar, ¿cuál es? Es el precio de sangre. Es decir, por causa del pecado, mi pecado merece ¿qué? La muerte. La muerte. Ahora, aquí hay de dos sopas. O lo pagas tú o lo paga alguien más. Pero de que alguien tiene que pagar por ese pecado que tú cometiste, alguien tiene que pagar. Entonces, o pagas tú, que te sientes bueno, o paga Cristo. Entonces, la salvación consiste en decir, Señor, yo creo que tú pagaste por mí y acepto ese regalo y necesito que me salves. Que me salves. ¿De qué? De la maldición del pecado. Y entonces, por eso, precisamente, necesitas hacer una transacción para pasarte del reino de las tinieblas donde eras ¿qué? Donde todos somos ¿qué? Pecadores, que necesitamos pagar nuestras deudas ¿con qué? Con sangre, porque la paga del pecado es muerte. Y necesitamos una transacción de aceptar el regalo gratuito de la salvación para pasar del otro lado, dice Romanos, de muerte a ¿qué? A vida. De ser
la Biblia dice también, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. De ser hijos de las tinieblas, dice la Biblia, a ser hijos de la luz. Entonces, quedarte de este lado de default, sin tomar una decisión de moverte al otro lado por fe y por gracia, entonces te deja acá. Te deja acá, sí o sí te deja acá. Entonces, por eso es tan importante entender la salvación. Que la salvación no se logra por obras, no se logra por venir a la iglesia, no se logra ni siquiera por bautizarse. Todo eso es consecuencia de cuando yo acepto la salvación, cuando abrazo el regalo de Dios, entonces ahí me bautizo, ahí vengo a la iglesia, ahí hago obras de gracia, pero como consecuencia ¿de qué? De que estoy de este lado. Porque entonces ahora soy un hijo ¿de quién? Soy un hijo de Dios, soy un hijo de la luz. Y entonces ahora dejo que en lugar de que mi vida la gobierne el reino de las tinieblas, ahora la gobierna el reino de Dios. El Espíritu Santo viene a mi vida y me hace una nueva ¿qué? Una nueva criatura. Y entonces estando de este lado, empiezo un proceso que la Biblia lo llama. Primero es la justificación, y después es la santificación. Y eso es ese proceso que dura toda la vida, de empezar a quitarnos las maldiciones del pecado que vamos a empezar a ver ahora, pero ya no son ya no son estas obras que me tenían acá, sino ahora es una obra de santificación, porque mis pecados Dios los perdonó. Aquí, ya, cuando me trasladé de acá, ya fui justificado. Pero acá, el proceso de santificación tiene que ver con que yo tengo que lidiar con el pecado no confesado, con aquellas áreas que aún no le he rendido a Dios. Y entonces, no se trata de que me estoy regresando a este lado, ni mucho menos, porque yo ya fui justificado, sino que estoy creciendo en el proceso de santificación para ser más como ¿quién? Como Cristo. Entonces mi propósito al estar de este lado no es ser como el pastor, gracias a Dios, es ser como ¿quién? Como Cristo. ¿Y cuánto tiempo dura ese proceso? Toda la vida. Por eso nadie de nosotros está exento de esta clase, porque todos estamos en un proceso de santificación. A lo mejor unos vamos un poquito más adelantados en algunas cosas, pero al fin de cuentas, todos estamos en un proceso de parecernos a Cristo, porque nadie es todavía plenamente como Cristo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, Dios ha creado a la humanidad ¿con qué? Con voluntad propia. Por eso cada uno de nosotros somos siervos de aquel a quien ¿qué? A quienes hemos decidido servir. La evidencia de quién es nuestro patrón o la evidencia de a quién hemos decidido servir puede ser observada por la naturaleza del reino que escogemos manifestar en nuestras vidas diarias y en la manera en la que hablamos. ¿A qué te refieres, pastor? A que la naturaleza del reino de Dios es ¿cuál? A ver, léemela. 1, 2, 3. Amor, paz, perdón, benignidad, gozo, bondad, fe, justicia, honestidad, gracia, etcétera. Entonces, cuando escogemos servir, obedecer a Dios en nuestros pensamientos y acciones, estas emociones positivas serán manifestadas en nuestras vidas. Cuando estamos alineados del lado del reino de Dios, entonces va a venir el amor, la paz, el perdón, el gozo, la bondad, la fe, la justicia, la honestidad, como consecuencia de que yo estoy alineado ¿con qué reino? Con el reino de Dios. Pablo lo expresó de la siguiente manera: dejando que el Espíritu Santo nos guíe, Él producirá sus frutos o su naturaleza, la naturaleza de Dios, el fruto del Espíritu o la naturaleza de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo eso es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, por el otro lado, ¿qué tenemos? El reino de Satanás, la naturaleza del reino de Satanás, que es odio,
resentimiento, amargura, miedo, impaciencia, ansiedad, frustración, violencia, falta de perdón, autocompasión, enojo, envidia, orgullo. Cuando escogemos servir a Satanás, manifestamos estas emociones negativas. Sí. Entonces, entonces, fíjense cómo nos alineamos con el reino de las tinieblas. O sea, cuando le damos libertad a estas emociones, nos estamos alineando con el reino de las tinieblas. ¿Por qué nos hace falta qué, Rudy? Entendimiento. Porque es cierto, muchas veces pensamos que... ahora, por eso la Biblia dice, ¿qué dice del enojo? Que nos podemos enojar, ¿verdad? Ajá. Dice Dios, te puedes enojar, sí te puedes enojar, pero no peques, no le des lugar al diablo. Porque hay un enojo humano, natural, del cual todos somos parte, pero otra cosa es cuando nos enojamos y nos alineamos al reino de las tinieblas y entonces dejamos que ese enojo sea la puerta ¿para qué? Para la violencia, para las palabras soeces, para las palabras que van a lastimar mi matrimonio, para los pensamientos que le van a abrir la puerta al enemigo para que me quite la vida, lo que sea. ¿Sí me entiendes? Entonces efectivamente, el saberlo, que me puedo enojar, sí puedo enojarme, pero no le puedo dar lugar al diablo. El saber que puedo tener emociones, pero tengo que guardar mi corazón. Eso es súper importante. En la guerra de estos dos reinos, Dios nos ha dado nuestra propia voluntad para poder escoger a quién servir y cuál naturaleza manifestar. Es decir, ¿tú qué? Tú decides. ¿No les ha pasado que en algún momento ustedes están en una pelea y tú decides si le das duro por la derecha o le das duro por la izquierda? ¿Sí me entiendes? O sea, si tú decides pelear o no pelear. ¿No les ha pasado que uno está diciendo, ¿lo mato ahorita o se la paso? ¿Sí? Es decir, uno tiene voluntad. Uno tiene voluntad. Y entonces Dios dice, escoge bien, escoge a quién sirves, escoge qué reino vas a manifestar, qué naturaleza vas a manifestar, a qué le vas a dar libertad. Ahora, fíjate bien, fíjate de esta definición de pecado. ¿Qué es el pecado? Léanmelo todos juntos a la 3. 1, 2, 3. ¿Habían pensado en una definición del pecado así antes? A ver, díganme qué significa eso a la luz de lo que hemos estado hablando. Haga lo que Él quiere en nosotros. O sea, estamos a la disposición de Él. Exacto, exactamente. Entonces, fíjense cómo nada más ahorita tu definición del pecado ya se abrió. Porque entonces a lo mejor antes de empezar, ya, pecado, pastor, yo no he pecado. No. Yo estoy santísimo. Pero, a ver, el pecado es cuando le permites que Satanás manifieste su naturaleza a través de ti por tu propia decisión. Porque tú le abres la puerta. Porque tú decides ir por ese camino. Por falta de entendimiento. Si tenemos amargura, permitimos que el espíritu maligno de la amargura, ¿qué? Entonces, si hay amargura en mi corazón, la amargura se va a manifestar. Nadie puede decir, no tengo amargura. Y los frutos dicen lo contrario. Los frutos dicen lo contrario. Les conté no sé si les conté a ustedes o a alguien más, pero hace algunas semanas yo me enojé muchísimo por una situación y
luego Dios me confrontó, me dijo, ¿por qué estás tan enojado? Y ahí Dios empezó a mostrarme la raíz de esa ira que yo le había dado libertad. Entonces, la realidad es que sí tenemos que escuchar la voz de Dios y dejar que Dios nos revele lo que para nosotros nos ha sido oculto. Y lo que Dios me mostró fue que yo le había dado entrada a esa ira por la manera en la que yo había aprendido de chico, de algunas cosas que mi mamá hacía, que yo las aprendí, y entonces yo era igual que mi mamá, y esa decisión que yo tomé le abrió la puerta a la ira en mi vida. Y eso fue hace un par de semanas, ¿no? Que yo no tenía idea de que eso que había hecho de pequeño le había abierto la puerta a la ira en mi vida. Entonces, por eso uno tiene que abrir el corazón. Dice, Pablo entendía eso y explicó, ¿por qué no hago lo que quiero y hago lo que no quiero? ¿Les ha pasado que a veces hacen lo que no quieren hacer? Dicen lo que no quieren decir. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Dice Pablo, así que ya no soy yo quien lo hace, sino ¿qué? El pecado que está en mí. Ahora, ¿soy responsable de ese pecado que está en mí? Claro que sí. Y por eso estamos aquí, para dejar que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de ese pecado que, pues, para mí era normal reaccionar con ira. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, eso es por lo que tú aprendiste de chico, por lo que tú aprendiste de tu mamá. Y ahora, ¿qué tuve que hacer? Arrepentirme de eso, pedir perdón. Y entonces, cuando lo entendí, le pedí perdón a mi esposa y luego le pedí perdón a mi hija. Y entonces empecé a ver sanidad, sanidad, sanidad. Dice Efesios 4:27, no le den lugar ¿a quién? Bueno, dice, ni siquiera le den lugar al diablo. ¿No les ha pasado que algunas veces se han enojado de forma irracional y hasta se sorprenden con ustedes mismos? Pero qué hiriente fui. ¿Qué hiriente fui? ¿Y eso por qué es? Porque literalmente le damos lugar al diablo y el diablo dice, de aquí soy, y salen culebras y escorpiones de nuestras bocas. ¿Pero por qué? Porque le dimos lugar al diablo. Porque le dimos oportunidad al enemigo. Y para corroborar con lo que tú decías, es muy interesante conocer el círculo que le quiere el diablo como si fuese una persona. Le dice, ni siquiera le den lugar al diablo. Se le está diciendo ahí que hay algo espiritual y cuando tú haces algo que desobedece a Dios, no te está dando lugar a esa persona para que venga en tu vida. Sí, así es, así es. Ahora, ¿qué es darle lugar al diablo? Un lugar es un espacio o un derecho legal sobre nosotros. Eso es muy importante. Nosotros le damos este derecho legal al diablo a través de nuestra desobediencia. Cuando tú desobedeces a Dios, tú le das derecho legal al diablo de hacer lo que quiera hacer. Y por eso es importante entender que solamente la sangre de Jesús tiene el poder para cancelar los derechos legales del diablo. Ahora, ¿cómo puede ser aplicada la sangre de Jesús? Por medio de las decisiones de ¿qué? Perdonar y de arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, esto es súper sencillo. Pareciera muy complicado, pero es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer para librarnos de esas maldiciones son dos cosas. Número uno, ¿cuál? Y número dos, ya, así de fácil. Si tú, conforme tú vayas teniendo entendimiento de las cosas a las cuales le has dado lugar al enemigo, lo único que necesitas hacer para experimentar sanidad y liberación es arrepentirte y perdonar. No es tan difícil, porque las dos cosas son un acto de ¿qué? De la voluntad. Es decir, yo decido arrepentirme, yo decido perdonar,
O yo decido no arrepentirme, o yo decido no perdonar. Es un acto de la voluntad. Entonces, no somos víctimas de nada. Somos responsables y tenemos las herramientas para poder encontrar la respuesta a nuestras vidas. Ahora, ¿qué vamos a ver en las próximas semanas? Vamos a ver estos 6 principados, y por eso les decía que es tan importante quien pueda leer el libro, porque yo voy a pasar súper rápido por estos principados, pero hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Y algunos de ustedes que están batallando más con algunos de estos, necesitan echarse un clavado a algunos de estos y no pasar tan rápido como yo voy a pasar por algunos de estos principados. ¿Cuáles son esos principados y potestades de Satanás? Número 1, la amargura. Y vamos a ver cómo le hemos abierto la puerta a la amargura, ya sea a mí mismo o hacia otros. Después vamos a ver el principado de celos y envidia. Después vamos a ver el principado del rechazo. Después el principado del miedo, el principado del oculto y el principado de la incredulidad. Y vamos a orar, vamos a hacer oraciones en cada uno de esos para romper toda influencia de cada uno de esos principados, pero para eso necesitamos que tú estés conectado con el Espíritu Santo para que no sea una oración superficial, sino que realmente dejes que el Dios te dé, ¿qué, Rudy? Entendimiento y te lleve al origen. Porque ahí es increíble cuando el Espíritu Santo te dice, es que tú aprendiste esto de bebé. Vamos a hacer una sesión también donde vamos a hablar acerca de maldiciones generacionales y de heridas desde el vientre. Hay muchas cosas que tú estás viviendo por heridas en el vientre. Y uno dice, pastor, pero yo cómo sé. Pues deja que el Espíritu Santo te lo revele y Él lo va a hacer y te va a sanar. Y es increíble lo que Él puede hacer. ¿Por qué? Porque un principado es un demonio que gobierna y tiene a varios demonios con menos autoridad bajo su poder. Es decir, cada uno de estos principados, cada pecadote de estos, cada autoridad de esta tiene un montón de pecaditos hacia abajo. Porque cuando empiezas con el temor, ¿qué cosas vienen asociadas al temor? Díganme. La inseguridad, la ansiedad, montón de cosas. Entonces nos vamos a dar cuenta que muchas veces estos principados solamente son la superficie, pero ahí hay un montón de cosas con las cuales tenemos que lidiar para experimentar sanidad. Y por eso quien toma en serio este proceso, pues experimenta más sanidad. ¿Sí? Es como cuando vas al hospital, nada más te hacen un examen de sangre. Bueno, pues ahí salen 2, 3 cosas. Pero ¿qué pasa cuando te hacen un examen de sangre, una radiografía, un MRA? ¿Qué sale? Pues sale mucho más. Y esa es exactamente la idea de esto. Estos espíritus malos traen el pecado al mundo acompañados con enfermedades físicas, mentales y la muerte. La Escritura identifica a los espíritus por su naturaleza y entonces ahí tienen una lista de cómo están ahí. Por esta razón llamamos a los principados por la manera como se manifiestan en nuestras vidas. Pero ahí en el libro ustedes pueden ver todo el detalle de cómo va y ir teniendo entendimiento. Ahora, no enseñamos que un creyente puede ser poseído por un demonio. Eso es muy importante. Alguien ahorita bromeando con Rudy, no, pues estoy del otro lado. Bueno, no estamos diciendo que estamos poseídos. O sea, si tú, fíjense, aquí lo único importante es que hayas hecho esta transacción de aquí a acá, ¿por medio de la qué? Por medio de la fe. O sea, sí, por medio de por gracia a través de la fe. Es decir, yo reconozco que era pecador y que no me puedo salvar a mí mismo y que no merezco el cielo por mi bondad, porque no puedo ganar el cielo solo, que necesito que Dios me salve y entonces decido por fe, por gracia,
aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, reconozco que Él es mi Señor y Salvador y decido vivir para Él y vivir en su reino. Cuando hago esa transacción, entonces de ahí para adelante, entonces lo que vamos a hablar no significa que tú estás lleno de chamucos, porque no lo estás. Porque tú ya hiciste una transacción de este reino a este reino. Ya aceptaste el regalo de la salvación por gracia, por fe. Pero lo que sí estamos diciendo es que aunque diste ese paso, por tu propia decisión, por tus propias malas decisiones, puedes estar influenciado, tentado, manipulado y oprimido por el enemigo. Y atado. O sea, tú ya estás del otro lado, pero aún así te salen las culebras cuando te enojas. Ah, bueno, es porque estás siendo influenciado por un espíritu de ira. Y entonces tú debes de lidiar con ese espíritu de ira, porque ese espíritu de ira te está tentando, manipulando, oprimiendo. Y esa es tu responsabilidad. A lo mejor te vas a ir al cielo, porque es un regalo gratuito, pero vas a dañar a tu familia, vas a dañarte a ti mismo, y en una de esas puedes perder tu salvación. Porque Pablo lo dijo, ¿no? Pablo dijo, me tengo que ir con cuidado, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo sea descalificado. Entonces, de entrada, Dios te pone en este lado, pero tú tienes que cuidar la influencia. Y por eso la Biblia dice que aquí en la iglesia tú vas a encontrar trigo y cizaña. Es decir, vas a encontrar buenos cristianos y malos cristianos. Y dice la Biblia que ambos van a crecer juntos, van a convivir juntos. Y nadie puede decir quién es trigo y quién es cizaña. El que lo diga ya perdió. El que lo diga ya perdió, porque dice la Biblia que van a crecer juntos el trigo y la cizaña, y hasta que venga Cristo, Él va a decir quién es el trigo y quién es la cizaña. Porque a veces la iglesia, el trigo, ocupa la cizaña para probar su fe. Porque si tú dices que tienes a Cristo y que la paciencia de Dios está en ti, pues demuéstralo con el hermanito de al lado. A ver si es cierto. Y por eso la Biblia dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, porque dice que si arrancas la cizaña, ¿qué puede pasar? Puedes arrancar el trigo también. Entonces la Biblia dice, déjalos ahí. Al final, solo Dios va a decir quién es salvo y quién no. Solamente Dios. Hay que dejarle eso a ese negocio es de Dios, ese negocio no nos pertenece, pero nosotros somos responsables ¿de qué? De tomar decisiones y de lidiar con el pecado. El renacer no nos hace inmunes al mal. La transacción de la cual hablamos no nos hace inmunes al mal. Más bien quiere decir que ahora tenemos el poder de vencer el mal. Porque antes no teníamos el poder de hacerlo. Antes estábamos atados. Pero cuando nos pasamos de este lado, entonces tenemos la capacidad de ser libres, el poder para ser libres, el poder para vencer las obras de las tinieblas, porque ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y Él nos da la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, la gracia para poder vencer las obras de las tinieblas. En este seminario vamos a aprender cómo vencer al enemigo en cada situación por escoger ser ¿qué? Obedientes a la palabra de Dios. Y con eso terminamos. Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Quien tiene su material, acompáñeme a la página 52 del manual. Y esta es la oración de David. Ustedes van a ver que vamos a tener todos los principados. Va a haber, la próxima semana voy a explicar las oraciones del material, pero todos los principados tienen oraciones específicas que vamos a hacer
para romper esa influencia. Y esas oraciones están en el libro y tú las puedes ir haciendo conforme Dios te vaya dando revelación. Pero entonces, aquí la oración de David. Yes. Yes, will be done in 5 minutes, Lorena. Thank you. Entonces, cuando nosotros veamos las oraciones, nos vamos a dar cuenta que la idea de las oraciones es tener una guía para encontrar las palabras correctas para hacerlo. Pero nos van a ayudar para guiarnos en la dirección correcta. Entonces, la oración de David es esta oración donde David dice, Señor, examíname, 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 oh Dios, sondea mi corazón. ¿Qué es sondear? Buscar, dice, ponme a prueba, sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Es decir, David estaba pidiéndole a Dios que lo ayudara a conocer su corazón, que lo ayudara a ver su pecado como lo ve ¿quién? Como lo ve Dios. Porque David se dio cuenta que él no estaba viendo lo que Dios veía, pero los frutos sí eran evidentes. Es decir, si tú dices, pues yo he tenido temor, ansiedad, angustia, miedo del futuro, incertidumbre de lo que va a pasar, ira, rencor, amargura, falta de confianza. Eso son los frutos de los pecados con los cuales tenemos que lidiar. Ahora, no todos son pecados personales, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque también no solamente son los pecados personales, sino también los pecados generacionales. Y vamos a tocar el tema de los pecados generacionales, de cómo a veces hemos sido influenciados por los pecados de nuestros padres, nuestros abuelos o nuestra línea generacional que nos es desconocida. Ahora, Dios no nos está cobrando esas facturas. ¡Hey! ¡Turn it on! Pues la diurna me ha pagado de allí, de allá, del santuario de allá. ¡Turn it on! We're here. Yes. Oh, no. Yeah. Thank you. Entonces, no somos responsables por esos pecados, pero hemos sido influenciados. Y lo repetimos. Y esas maldiciones nos han acompañado. Nos han acompañado. I'm better with you. I'll stay with you. Bye, thank you. Ok, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Y vamos a hacer esta oración juntos. Vamos a pedirle al Señor que en las próximas 8 semanas nos deje ver lo que Él quiere que veamos. Otra vez, no para traer condenación, sino para traer libertad, para traer sanidad, para poder vencer lo que no hemos visto y para que nuestro enemigo que había estado ahí escondido, agazapado, se le quiten las cobijas y podemos decir, te largas en el nombre de Jesús, no tienes lugar en mi vida. Amén. Entonces, la oración de David está en sus materiales en la página 52, en esta partita de abajo. Yo la voy a ir leyendo y ustedes la van a repetir después de mí. ¿Sí? Y ya al terminar, vamos a dejar ahí un minutito para que usted escuche lo que Dios le está diciendo. ¿Sí? Porque al final, y en la próxima clase les voy a explicar el modelo de oraciones para que entiendan el modelo, pero siempre al final
vamos a esperar un momentito en el Señor para que el Señor nos muestre su verdad sobre lo que acabamos de orar. Amén. Entonces, vamos a repetir juntos. Dios, te doy permiso Dios, te doy permiso para buscar en mí para buscar en mí y probarme de cualquier iniquidad. y probarme de cualquier iniquidad. Te pido que me reveles Te pido que me reveles cualquier pecado, cualquier pecado, cualquier iniquidad. cualquier iniquidad. Oh Dios, Oh Dios, yo pacto contigo yo pacto contigo que si tú me revelas que si tú me revelas el pecado en mí, el pecado en mí, yo elegiré ser obediente. yo elegiré ser obediente. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, cancelo todo derecho cancelo todo derecho de Satanás de Satanás para poder reclamar para poder reclamar por los pecados no confesados por los pecados no confesados en mi vida en mi vida o en mi generación. o en mi generación. He colocado esto He colocado esto bajo la autoridad de Jesucristo bajo la autoridad de Jesucristo para que me lo revele para que me lo revele en su nombre. en su nombre. Señor Jesús, Señor Jesús, te ruego te ruego que me des que me des entendimiento. entendimiento. Abre mi mente, Abre mi mente, abre mi corazón, abre mi corazón, abre mi espíritu. abre mi espíritu. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y sana mi corazón. y sana mi corazón. Dame tu paz, Dame tu paz, tu gozo tu gozo y háblame tu verdad. y háblame tu verdad. Vamos a esperar un momentito en la presencia de Dios, en silencio y en oración. Quiero invitarte a que todos repitamos esta oración de transacción del reino de las tinieblas al reino de la luz. Todos juntos digamos, Señor Jesús, Señor Jesús, yo hoy decido yo hoy decido creerte. creerte. Yo reconozco Yo reconozco mi pecado. mi pecado. Yo reconozco Yo reconozco que no soy suficientemente bueno, que no soy suficientemente bueno, que no merezco el cielo por mi bondad. que no merezco el cielo por mi bondad. Y te pido Y te pido que me salves. que me salves. Por medio de la fe, Por medio de la fe, yo recibo yo recibo el regalo de gracia. el regalo de gracia. Por medio de la fe, Por medio de la fe, yo acepto que tú moriste en la cruz por mí. yo acepto que tú moriste en la cruz por mí. Y creo Creo que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, que resucitaste al tercer día que resucitaste al tercer día para perdonar mi pecado para perdonar mi pecado y darme una nueva naturaleza y darme una nueva naturaleza y enviar tu Espíritu Santo y enviar tu Espíritu a Santo ser morada en mi corazón. a ser morada en mi corazón. Yo recibo tu perdón, Yo recibo tu perdón, yo recibo tu salvación yo recibo tu salvación y me declaro tu Hijo y declaro tu Hijo. y te doy gracias Te doy gracias por ser mi Salvador. por ser mi Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.